Estamos en una serie llamada Inquebrantable. Inquebrantable es algo que no se parte, algo que no se daña, algo que se mantiene. Y quiero invitarles un poquito a la historia. Era el año 586 antes de Cristo, siglo VI antes de que el Señor Jesucristo llegara. Y algo interesante está pasando en el Medio Oeste. El Medio Oeste, sí. Oriente, oeste. Depende por el lado que lo mire. Pero allí en donde está Jerusalén, está siendo sitiado, ni más ni menos que por el imperio más grande, dominante en esa área. Un rey llamado Nabucodonosor había tenido muchísimo poder y había empezado a extender lo que se llamaba el imperio babilónico. Tanto era su fuerza que llegó hasta donde estaba el reinado de Judá. Recuerde que Israel se había dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y llegó al reino de Judá, el cual controlaba un rey llamado Joasías. ¿Y qué pasa aquí? Babilonia toma control completo de Jerusalén. Dice que no solamente toma control, lo destruye completamente y se lleva con ellos el 25% de la población de Israel. Entre ese 25% se llevaron a un grupo de jóvenes y entre esos jóvenes iba un joven llamado Daniel. Dicen los eruditos que Daniel tenía entre 14 a 17 años. Es más o menos la edad de rango en que está cuando es raptado de su familia, raptado de su ciudad y llevado completamente prisionero a más de 1000 kilómetros de distancia donde estaba el reino babilónico. Es por allá por Irak más o menos. ¿Y qué pasa en ese momento? Estando allí, el Señor empieza a hacer cosas en su vida porque Él respondió de una manera inquebrantable. Diga conmigo, inquebrantable. Te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu moral? Cada vez va disminuyendo. Inquebrantable. Inquebrantable quiere decir que no se rompe, que se mantiene igual. Y es interesante que el domingo pasado aprendimos que vamos a encontrar adversidades en todo momento de nuestra vida. Y Daniel está en un momento de adversidad, en un momento de dificultad, en un momento de problema, pero también esa adversidad le trajo a él cambios. Y el día de hoy vamos a ver cómo nosotros nos podemos mover a través del cambio. El domingo pasado aprendimos de que este joven adolescente vivió un momento en el que tuvo que reconocer que las adversidades nos pueden visitar en cualquier momento. También se dio cuenta que tenemos que nosotros saber enfrentar las diferentes presiones que voy a vivir para poder salir adelante sin que cambie completamente mi identidad. Y también, pase lo que pase, mi confianza siempre debe estar puesta solamente en Dios. Eso estuvimos hablando el domingo pasado. Creo que tengo las anotaciones aquí, donde podemos tener los puntos que estuvimos caminando. Reconocer que la adversidad puede visitar mi vida en cualquier momento. Recuérdelo eso constantemente. Hay una segunda. Pase lo que pase, mi confianza siempre debe estar puesta solo en Dios y saber que las presiones que voy a vivir van a querer cambiar completamente mi identidad. Estaba viviendo un momento de adversidad y les quiero decir, cuando te enfrentes a un momento de adversidad, casi siempre va a venir conectado con un momento de cambios en tu vida. Hay una conexión entre la adversidad y el cambio, porque la adversidad
nos saca del momento que estamos viviendo y se generan cambios completos alrededor de mi vida. Y le quiero invitar a que caminemos por una historia maravillosa de cómo el Señor toma a un hombre de 14 a 17 años y 70 años después lo convierte en un hombre súper exitoso. Cuando él está viviendo entre los 84 y los 87 años, lo convierte en un hombre exitoso que le permite a él ser de bendición para sus amigos, para su pueblo y para él mismo. Y vaya al libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a caminar en esta historia en los próximos minutos. Quiero repetir un poquito el versículo 7 para poder tener el contexto y seguir en lo que tenemos para hoy. Dice así: el rey les asignó a quienes, a los que había tomado, a los jóvenes que había robado de Israel, ya en Babilonia. Dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años. Quiere decir, iba a haber un adoctrinamiento. Los iban a resetear completamente su mente, de tal manera que ellos tomaran completamente la cultura babilónica, la religión babilónica, la costumbre babilónica, la cultura babilónica, y pudieran vivir de esa manera. Y después de lo cual enfrentarían el servicio al rey, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-Negó. Les cambiaron también sus nombres. Y así empieza la historia de una cantidad de cambios que enfrentó un joven, muy joven, raptado de su pueblo. Y la pregunta que vamos a resolver en los próximos minutos es: ¿cómo mantenerme firme en medio de mi adversidad? ¿Cómo tú y yo poder salir adelante cuando el mundo se nos cae encima? ¿Cómo poder mantenernos cuando fracasamos posiblemente en lo que teníamos, cuando se apareció algo, cuando llegó una enfermedad, cuando se rompió alguna relación, cuando llegó una situación económica difícil? Y aquí está la manera como Daniel lo manejó, que después lo llevó a convertirse en uno de los hombres más exitosos de la Escritura. Y el primer elemento, la primera palabra de las 3 palabras claves de hoy es convicción. Repite conmigo: convicción. Usted puede repetir esa palabra con convicción. 1, 2, 3. No, le falta convicción a eso. ¿Sabe qué significa convicción? Es firmeza. Convicción es firmeza. Ahora, con convicción. Última bola. Con convicción. Eso. Convicción. Ahora sí, convicción quiere decir mantenerme firme en mi identidad. Mantener quién soy yo. Quiere decir, cuando llegue la adversidad van a llegar cambios. Cuando llegan los cambios, yo necesito decidir cómo voy a vivir en esos cambios. Vaya al versículo 8, porque ese nos ayuda a entender lo siguiente. De Daniel capítulo 1. Dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Deténgase aquí porque este versículo lo dice completamente todo. Dice, pero Daniel se propuso. Dice, se propuso. La otra versión dice, pero Daniel decidió. Me gusta esa parte porque todo empieza con una decisión. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? En ese problema, ¿qué quiero hacer? En esa adversidad, ¿qué quiero hacer? Y me encanta porque Daniel se propuso en su corazón. Quiere decir, hay una convicción completa. ¿Cómo voy a enfrentar ese problema? Ahora, ¿qué se propuso en su corazón? Se propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse quiere decir, no voy a dejar que esto sea profanado. No voy a dejar que esto sea profanado. El Espíritu Santo vive en la vida del creyente. Cuando yo decido vivir con convicción, quiere decir, no voy a dejar que mi cuerpo sea profanado, que mi mente sea profanada.
Y eso es lo que estaba diciendo completamente en ese momento Daniel. No era solamente por la comida, era por lo que la comida significaba. Cuando vas y estudias un poquito los comentarios, te vas a dar cuenta de que había un ritual que hacían con la comida de Nabucodonosor. Y el ritual era que llevaban la comida delante de los dioses y la ponían allí y la consagraban y después la llevaban al rey para que le cayera bien. Entonces esa comida ya estaba dedicada a dioses. Al mismo tiempo la comida no conectaba con la comida que Daniel comía. Y es interesante que ¿qué pasa en ese momento? Daniel decide, ok, yo no voy a dejar que todo lo que está alrededor absorba completamente mi vida. Yo no voy a dejar eso. Por eso el texto dice, decide. Daniel decidió, se propuso no contaminarse con la comida y vino del rey. Hay algo interesante. La escritura posiblemente no nos va a decir muchas cosas referentes a qué hacer o qué no hacer. Pero el concepto que estaba aquí es, no voy a comer una comida consagrada a dioses. Y número 2, voy a cuidar mi salud. No voy a dejar profanar completamente mi cuerpo. Y de esa manera, él empieza a decir, no voy a dejar que absorba completamente mi vida la cultura en que está. Ya me cambiaron el nombre. Ya me sacaron de la tierra de donde estoy. Ya me quitaron mi familia. Ya me han enseñado otra literatura. Ya me han mostrado otros dioses. Pero lo que está diciendo Daniel aquí es, todo lo que estoy viviendo es nuevo para mí, pero mi corazón le pertenece completamente a mi Señor. Y qué bueno que tú puedas pensarlo de esta misma manera. Si nosotros lo podemos pensar de esta misma manera, van a aparecer muchas cosas a nuestro alrededor y nosotros vamos a poder decir, todo esto ha cambiado. Ya no me llamo Juan, ahora me llamo John. Ya no me llamo Marcos, ahora me llaman Mark. Ya no me dicen Alfredo, ahora me dicen Alfred. Ya no me llamo Ramón, ahora me dicen Raymond. Suena bien, ¿no? Entonces, ¿qué es? Hey, cámbienme lo que me cambien, pero que no me cambien mi corazón, porque mi corazón le pertenece a Cristo Jesús. Eso se llama convicción. Y si yo entiendo el concepto de convicción, va conectado con firmeza. Hay una fruta que es la manzana. Cuando tú miras la manzana tiene lo que necesitamos para estar bien. Es una fruta buena, es una fruta balanceada. Así la creó el Señor. ¿A alguien que le gusta la manzana? Es una buena fruta, buena. Pero ¿sabe qué es lo interesante? A veces para nosotros no es suficiente eso. Entonces cuando nosotros vamos al rodeo, encontramos que la manzana ya no está así, sino así. Pase la siguiente. Yo tenía que hacer así, eso, así. ¿Qué tiene esa manzana? Mire lo que hicieron con la manzana. Agarraron la manzana que estaba perfecta para mi salud y le dieron un bañito de caramelo, un bañito de chocolate, un bañito de esto. Y una fruta que era buena para mi cuerpo, la convertimos en una fruta que ya no tiene, posiblemente sabe rico, pero tiene mucha cosa que posiblemente no trae salud a mi cuerpo. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Es que muchas veces nosotros estamos dándonos la vueltica por el caramelo, la vueltica por el chocolate. Ya somos parte del Señor, pero nos gusta ir y sumergirnos a ver qué está pasando en el mundo. El mundo quiere bañarnos con caramelo, el mundo quiere bañarnos con chocolate, el mundo quiere bañarnos con otras cosas y nosotros nos queremos dejar bañar. Eso es lo peor. Pero cuando voy al texto,
dice, y propuso no contaminarse. Por consiguiente, es tu decisión. En los cambios, el enemigo sabe algo. Mi vida, cuando llega a cambios, la mayoría de veces estoy, ay, pero yo ya estaba acostumbrado a esto. Ay, ahora me toca hacer lo otro. No nos gustan muchas veces los cambios, porque nuestro cuerpo se acostumbra a algo. Y cuando llegan los cambios, muchas veces llegan las quejas. Lo interesante es que Daniel dijo, si el Señor me puso acá, Él está conmigo. Pero yo propongo en mi corazón que no me voy ni a pasar por el caramelo, ni a pasar por la cultura, ni voy a dejar que eso penetre completamente en mi ser. Hermanos, yo les quiero pedir de corazón de que la lucha que nosotros tenemos como cristianos cada día es que podamos guardar nuestra vida. Y uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos es que el enemigo va a querer que nosotros nos demos el bañito por fuera, porque ya todos le dicen, eso no está bien, eso ya está bien. Ya los hijos le dicen a uno, no, pero bueno, que cada uno sea como quiera. Y uno, ¿what? Ya le están cambiando su mente. ¿Y sabe lo que tuvo? Convicción, firmeza en quién era su Señor y qué el Señor tenía para él. Algunas personas creen que esto se llama disciplina. Lo que Daniel tenía aquí no era disciplina. Lo que Daniel tenía aquí era templanza. ¿Y sabes qué es la templanza? El dominio propio. ¿Y sabes de dónde viene el dominio propio? Es el fruto del Espíritu. ¿Y sabes cómo yo puedo tener el fruto del Espíritu? Cuando yo tengo convicción en mi fe y me postro ante el Señor y lo pongo a Él como autoridad. Entonces, yo tengo temor a Él y actúo no por disciplina, porque disciplina tiene, ¿cómo se llama Ronaldo? El Cristiano Ronaldo tiene disciplina, pero es más que disciplina. Es templanza, es dominio propio. Escuche lo que el apóstol Pablo dice acerca de esto. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Dice en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y templanza es dominio propio. Y dominio propio, ¿por qué digo que es más que disciplina? Porque dominio propio es temor al Señor. Yo temo tanto a Él que yo no voy a hacer algo que me saque de su caminar. ¿Cómo tengo esa templanza? Lo que Daniel hacía. Vamos a ir encontrando que en la vida de Daniel había una dedicación, había una intimidad con su padre. Vamos a encontrar que había una entrega total en orar a Él. Lo vamos a ver a Él orando por la ventana cuando prohibieron orar. Tenía una convicción completamente de su fe. ¿Cómo está tu dominio propio? Tu dominio propio es cuando yo sé que tengo que hacer algo, pero que quiero hacer, pero no lo hago. El lunes fui al discipulado de hombres a saludarlos. Empezaba ciclo 3 y 5. Habían 100 y pico de hombres ahí. Y fui al ciclo 3 y me da risa porque siempre que voy a visitarlos, ellos me empiezan a mirar cuando yo voy pasando cerca al pan porque me les como el pan. Entonces, yo no sé si es por preocupación porque no les voy a dejar, pero pasé por el pan y lo vi y le dije, te castigo, ¿no? Te reprendo, ¿no? Te reprendo, ¿no? Fuera. Y pasé. Y yo vi ahí unos que se me reían porque no agarré el pancito. Pero después me fui para el discipulado 5 que estaba en el segundo piso. Y cuando voy entrando,
Yo creí que ya la tentación había pasado. No, estaba otra vez la tentación para mí en el 5. Y hablé con ellos juntos, los animé, tuve unos minutos ahí. Y cuando voy saliendo voy viendo la caja. No había almorzado. Ya me había comido el pan que tenía que haber comido ese día. Y dudé, pero seguí. Cuando llego a la puerta gritan todos: pastor, el pan. Y yo, ¿what? Y dije, voy a predicar sobre el dominio propio el domingo, o sea que no puedo comer pan. Ahora, ¿qué les quiero decir? Es la capacidad de decirle no a algo que no le agrada a mi Señor. Ahora, no, ojo con los hermanos que tienen panadería, que no se van a enojar conmigo. No, soy amante del pan. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Ah? Gloria a Dios por él. Pero el punto es cómo cuidamos completamente nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro caminar. Y Dios, el versículo dice, y Dios 9 dice, y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Y aquí hay una lección poderosa. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo saque en mí el dominio propio, el fruto del Espíritu, para que el fruto del Espíritu salga, yo tengo que tener la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Para que el fruto salga, cuando yo dejo que el fruto salga en mi vida, el Señor se encarga de lo demás. Y cuando yo leo el versículo 9, dice, y aunque Dios había hecho que Daniel, y aunque Dios se había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. ¿Qué dice ahí? El Señor se encargó de darle gracia. Hay una recompensa cuando yo camino bajo el fruto del Espíritu. Hay una recompensa impresionante. ¿Y cuál es esa recompensa? Esa recompensa es que el Señor se encargó de darme gracia con esa persona. El Señor va a utilizar personas que tú no conoces, que ni le adoran a Él, para bendecir tu caminar. Yo te lo digo el día de hoy. Y hay gente que dice, ay, a mí me bendijo, fue alguien que no es de la iglesia. Pues el Señor va a utilizar el que no es de la iglesia, el que adora a otros dioses, y necesita bendecir a sus hijos. Ese es el Señor, ese es su Dios. Y lo interesante es que este hombre bendijo de manera muy especial la vida de Daniel, de una manera muy fuerte. A pesar de eso, dijo Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. Eso le dijo a Daniel. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de su edad? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Eso dijo el criado. Eso dijo el líder, el criado del rey, el líder que estaba encargado de Daniel. Y aquí está lo interesante, porque llega la segunda palabra. La primera es convicción, y la segunda, en los problemas yo tengo que tener valor. Diga conmigo, valor. Dígalo fuerte, valor. Y ese valor es enfrentar la situación con dignidad. Y vaya conmigo al texto del versículo 11. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel. Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Se quedó callado? No. Aquí viene el valor. Tuvo el valor de decir, mire, es que pasa esto. A veces nosotros nos quedamos callados por no sentirnos mal. A veces nosotros nos decimos, ay, pero es que yo soy el único que pienso de esa manera. A veces tenemos alguna invitación y yo digo que sí porque me da pena decir que no. A veces yo termino en el lugar equivocado porque no fui capaz de decir, esos lugares yo no los visito. A veces termino en la conversación equivocada. ¿Sabes por qué? Porque no fui capaz de decir, uy, esos campos no me interesan.
A veces termino con las relaciones equivocadas porque no fui capaz de decir un momento. Y lo que me encanta de Daniel, que te enseña a ti, a mí hoy, es que tuvo el valor de decir: hey, vamos a arreglar esto, porque yo tengo una convicción. Primero tuvo convicción y no se quedó solo con su convicción. Tuvo un valor impresionante. Y valor es enfrentar la situación con dignidad. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: manténgase en alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Y lo que llevó a Daniel aquí fue a decir: yo tengo la valentía de no vivir esta vida, porque yo soy hijo del Señor. Entonces voy a traer algo. Y habló. Mis queridos hermanos, puede haber una bendición detrás de su valor. Aleluya. Hay una bendición detrás de cuando no solamente tienes convicciones, sino que tus convicciones van a ser ejecutadas con valor. Y enfrentando el problema, tuvo la fuerza de mostrar quién era Daniel. Y miren lo interesante. No le importó a Daniel toda la cultura. Él fue y habló. Pero viene la tercera palabra. Y la tercera palabra es humildad. Repite conmigo la primera. No, la primera. Convicción. Repita la segunda. Repita la tercera. Humildad. Mire cómo habla. Y mire lo que viene en el texto. Es algo impresionante la escritura, cómo nos lleva a nosotros en enseñanza de una manera poderosa. Se presenta con su situación, con valor, para poder vivir sus convicciones. Y mire lo que encuentra. Por favor, versículo 12, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Analice la palabra. Él dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba. Él hubiera podido decir de cualquier manera. Él hubiera podido presentarse y hubiera podido sacar un letrero. Leía un devocional que decía, y sacaba un letrero y decir: no como, no como. Huelga de hambre, huelga de hambre. No comemos eso, no. Él, con humildad en su corazón, se presenta hacia el encargado y le dice: mire, lo pone a un nivel alto. Vuelvo a poner el versículo porque tenemos que analizarlo. Ahí sale mucho. Dice: pasado ese tiempo. No, devuélvemelo. Por favor, haz con tus siervos una prueba. Ese por favor es humildad, asertividad. Busca que lo escuchen. Después pone a ese que era un subjefe del jefe, le dice: haz con nosotros una prueba, haz algo con tus siervos. Le da lugar a la otra persona. Y después, si miras el texto, le da un plan. Y no le trajo un problema, ya le trajo un plan. Dice: de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. O sea que hace completamente todo. Ahora sí, sigue el siguiente versículo. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. O sea que le sacó un plan. Él hubiera podido decir: yo soy hijo del Señor, yo soy judío de pura carne y yo no voy a hacer eso. Él fue con humildad. Y cuando tú eres humilde, ¿qué dice la escritura de los humildes? El Señor exalta al humilde. ¿Y sabes qué hizo con Daniel? Lo exaltó de una manera maravillosa. Posiblemente estás viviendo un cambio. Posiblemente no te gusta. Posiblemente han pasado muchas cosas. Pero te quiero recordar que
que en esos cambios que están teniendo, el Señor no se ha olvidado de ti. Y si tu corazón, a pesar de los cambios, no cambia, el Señor, ese corazón se mantiene para el Señor, con convicción, con valor, con humildad, el Señor abrirá la siguiente puerta y te llevará a la siguiente etapa en tu vida. Cuando tú estudias completamente la vida de Daniel, te vas a dar cuenta que es una vida que empieza con algo trágico, pero termina en la vida de un hombre de éxito. Un hombre que tuvo varios reyes, porque Nabucodonosor no fue lo único. Y en cada uno de esos reinados, hasta cuando llegó Ciro el Grande, cuando llegó Ciro el Grande, dijo que maten a todos menos a Daniel, porque el Señor le dio gracia por su convicción, por su valor y por su humildad. Convicción en el Señor, valor sabiendo que había que hacer de su parte algo, y humildad porque él sabía que era un hijo del Señor y el Todopoderoso se encargaba de todo. Mis queridos hermanos, no sé cuál es tu situación hoy y no sé cuál es tu historia, pero te quiero recordar que tu Padre Celestial está aquí, en medio de nosotros hoy, que te conoce, que la única manera para poder vivir en un cambio que posiblemente no me gusta, que posiblemente fue injusto, el cambio de Daniel fue injusto, es menguar yo para que el Señor crezca. Y cuando yo menguo para que el Señor crezca, brota de mí el fruto de la templanza, del dominio propio, y con ello voy a poder vivir a la manera que Cristo quiere que viva. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás? Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.